Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha tocado el alma y creemos que a ustedes también les va a conmover. El título del vídeo de hoy lo dice todo: el amor de Halil y Esla, una historia que te romperá el corazón. Prepárense porque vamos a desentrañar los hilos de una relación apasionada, llena de promesas y, lamentablemente, marcada por la adversidad. Si son nuevos por aquí y les gustan las historias que llegan directo al corazón, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y a la campanita para no perderse ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el fascinante y a veces doloroso mundo de Halil y Esla. Nuestra historia comienza en un pequeño y pintoresco pueblo turco, un lugar donde las tradiciones aún se respiran en el aire y donde los destinos parecen estar entrelazados desde la infancia. Halil, un joven soñador con ojos que reflejaban la inmensidad del cielo y un corazón valiente, creció escuchando las historias de los ancianos y soñando con un futuro más allá de los confines de su hogar. Esla, por otro lado, era la personificación de la gracia y la serenidad, una joven de belleza natural y un espíritu tan fuerte como las montañas que rodeaban su pueblo. Sus vidas se cruzaron de la manera más inesperada, como a menudo sucede con los amores verdaderos. Quizás fue un encuentro casual en el mercado local, o una mirada compartida en una festividad tradicional. Lo cierto es que desde ese primer instante, algo mágico comenzó a florecer entre ellos. Desde el principio su conexión era palpable, una especie de entendimiento silencioso que trascendía las palabras. Se encontraban a escondidas, bajo el manto estrellado de la noche, compartiendo sueños y secretos. Halil le hablaba a Esla de sus aspiraciones de viajar, de ver el mundo, de construir un futuro juntos lejos de las limitaciones de su entorno. Esla, con su calma habitual, le ofrecía apoyo incondicional. Su amor era el ancla que mantenía los pies de Halil firmes en la tierra, pero también el viento que impulsaba sus sueños. Sus momentos juntos eran fugaces pero intensos, robados al tiempo y a las miradas curiosas, llenos de la inocencia y la pureza de un primer amor. Su relación, sin embargo, no estaba destinada a ser un camino de rosas. El destino, con su habitual crueldad, tenía otros planes para ellos. La familia de Esla, aferrada a las costumbres más arraigadas, tenía otros planes para su futuro. Se había prometido a un hombre mayor, un acaudalado mercader de una ciudad cercana, un matrimonio concertado que aseguraría la prosperidad y el estatus de la familia. Cuando Halil y Esla se enteraron de esta noticia devastadora, su mundo se vino abajo. La desesperación se apoderó de ellos, y lucharon con todas sus fuerzas contra el destino que parecía querer separarlos. Halil, en su desesperación, intentó hablar con el padre de Esla, suplicando por la mano de su hija. Le habló de su amor sincero, de sus planes de trabajar duro para ganarse la vida y ofrecerle una vida digna a Esla. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. El padre de Esla, un hombre de principios rígidos y desconfiado de los sentimientos juveniles, vio en el amor de Halil una amenaza a su linaje y a sus acuerdos. Lo consideró un obstáculo, una distracción que debía ser eliminada. La presión sobre Esla se intensificó, y la sombra de un matrimonio no deseado comenzó a cernirse sobre su felicidad. Esla, atrapada entre el deber filial y el amor que sentía por Halil, se encontraba en un dilema insoportable. Cada día era una batalla interna, cada noche una tortura de lágrimas y anhelos. A pesar de las amenazas y las presiones, su amor por Halil no menguaba, al contrario, se fortalecía con cada obstáculo. Comenzaron a idear un plan de escape. En secreto, reunieron lo poco que tenían, planeando huir juntos a la primera oportunidad, a un lugar donde pudieran vivir su amor libremente, lejos de las cadenas de la tradición y la imposibilidad. Llegó la noche señalada para su fuga. La luna era testigo silenciosa de sus últimas miradas cargadas de esperanza y miedo. Halil esperaba a Esla en el lugar acordado, su corazón latiendo desbocado en el pecho. Las horas pasaron, y Esla no aparecía. La inquietud se transformó en pánico. Halil, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió ir a su casa. Lo que encontró allí rompió su corazón en 1000 pedazos. La casa de Esla estaba en un alboroto. Había sido descubierta intentando escapar. Su padre, furioso, la había encerrado en su habitación, y las guardias habían sido apostadas en su puerta. Halil, al enterarse de esto, sintió una mezcla de rabia y desesperación. No podía abandonar a Esla. En un acto de valentía desesperada, intentó infiltrarse en la casa,
buscando una forma de liberarla. Pero sus intentos fueron en vano. Fue descubierto y confrontado por los guardias del padre de Esla, quienes, siguiendo órdenes, lo atacaron brutalmente. Alil, herido y sin poder ver a su amada, fue expulsado de la casa y poco después del pueblo. La última imagen que tuvo de su hogar fue el rostro de Esla, asomado a la ventana de su habitación, despidiéndolo con lágrimas en los ojos, una despedida forzada por las circunstancias, pero cargada de un amor eterno. El dolor de la separación fue inmenso. Alil tuvo que partir solo con el corazón destrozado y la promesa de regresar algún día para recuperar a su amor. Los años pasaron. Alil, lejos de su hogar, luchó incansablemente por hacerse un nombre, ahorrando cada moneda, trabajando en los campos y en las ciudades, siempre con la imagen de Esla grabada en su mente. Su determinación era alimentada por la esperanza de un reencuentro. Mientras tanto, Esla, a pesar de su matrimonio arreglado, nunca olvidó a Alil. Llevaba su amor en secreto, en lo más profundo de su ser, una llama que se negaba a extinguirse. Resistía como podía las imposiciones de su matrimonio, su espíritu libre anhelando la libertad que Alil representaba. El destino, sin embargo, tenía una crueldad aún mayor reservada para ellos. Tras años de espera, Alil finalmente reunió el valor y los medios para regresar a su pueblo, decidido a luchar por su amor. Pero al llegar, se encontró con una realidad devastadora. Esla, incapaz de soportar por más tiempo la opresión y la tristeza de su matrimonio, y marcada por años de espera infructuosa, había tomado una decisión trágica. La noticia de la muerte de Esla golpeó a Alil como un rayo. Había perdido a su amor, a la única persona que había amado en su vida, sin poder siquiera despedirse. El dolor era insoportable, una agonía que lo consumió por completo. Alil, con el corazón roto y el alma vacía, vagó por el pueblo, reviviendo cada recuerdo, cada promesa, cada momento compartido. El amor que había jurado defender hasta el fin, ahora se había convertido en una herida abierta que nunca sanaría. Este es, en esencia, el relato de Alil y Esla. Una historia que nos recuerda la fragilidad de la felicidad, la fuerza implacable de las tradiciones y la crueldad a veces despiadada del destino. Su amor puro e incondicional, se vio atrapado en las redes de un mundo que no estaba preparado para aceptar algo tan genuino. La historia nos deja con una profunda sensación de melancolía y reflexión sobre las decisiones que tomamos, las oportunidades perdidas y el poder duradero del amor, incluso cuando es truncado. Es una historia que, como el título promete, te rompe el corazón al presenciar la intensidad de su amor y la trágica manera en que se vio envuelto por circunstancias ajenas a su voluntad. Y así llegamos al final de este relato desgarrador. Hemos viajado a través de la intensa conexión entre Alil y Esla, hemos sido testigos de sus sueños y esperanzas, y hemos sentido la amarga punzada de la separación y la pérdida. La historia de su amor, marcado por la imposibilidad y la tragedia, nos deja una marca imborrable en el alma, recordándonos la fragilidad de la vida y la fuerza devastadora del amor no correspondido, o peor aún, del amor que se ve truncado por el destino y las circunstancias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emotiva travesía. Espero de corazón que esta historia, a pesar de su dolor, haya logrado conmoverlos y hacerlos reflexionar. Nos encantaría saber qué pensaron de la historia de Alil y Esla. ¿Les pareció justa la forma en que el destino actuó? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si, como nosotros, sienten que estas historias merecen ser contadas y compartidas, por favor, regálenos un me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún otro relato que les haga sentir, pensar y vibrar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.